Dice acá la palabra de Dios en Malaquías. ¿Se acuerdan que el sábado decíamos, hermanos, que digamos que el orden histórico de la Biblia llega más o menos, digamos, desde Génesis, desde el principio, y llega más o menos, después se vuelve a la historia de Israel, ¿no es cierto? Y va más o menos hasta el libro de Esther, amén, que es más o menos unos 100 años después de que ellos regresan, de que Israel regresa del exilio, eso que ocurrió en Esther. Todo lo demás y todos los profetas que vienen después de Job y de Esther y los reyes, como por ejemplo, o los libros que vienen, como por ejemplo Salmos, el libro de los Salmos, ustedes saben, es de David. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Está dentro de la historia de Israel. Lo vimos en Crónicas, en Samuel. Después Salomón, ¿no es cierto? El Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son de Salomón. Lo vimos en Reyes, en el libro de Reyes. Es como que, y después los profetas. Cada profeta, por ejemplo, Isaías, Oseas, Miqueas, Amós, Jeremías, aunque Jeremías tocó un poquito cuando estuvo en el exilio Israel, Judá, todos ellos son antes del exilio. Jeremías creo que estuvo un poquito en el exilio. Ezequiel estaba exiliado, Daniel estaba en el exilio también, ¿no es cierto? Y los demás, muchos de los demás, no sé si me habré salteado alguno que también estaba antes del exilio, pero los demás profetas como Malaquías, como Ageo, como Sofonías y otros hermanos son después del exilio, cuando regresa Israel, ¿no es cierto? Después de lo de Nehemías, cuando construyen el templo, cuando reconstruyen Jerusalén y se empiezan a poblar su territorio, la tribu de Judá de nuevo. Cuando vuelven del exilio, todos esos otros profetas son después del exilio, como Malaquías. Y es fácil darse cuenta en los profetas que son antes del exilio porque dicen en los tiempos de qué rey estuvieron, de qué rey de Israel. Y si había rey en Israel era porque el exilio no estaban exiliados. Amén. Después del exilio no hubo más rey en Israel. Amén. Y Malaquías es uno, y esto acontece, hermanos, esta profecía de Malaquías es después del exilio y después que construyen el templo, los israelitas, el pueblo de Judá. Amén. Igual que Ageo es en plena construcción del templo también, que ustedes lo pueden ver. Y es en ese tiempo. Y lo que les dice Jehová acá a este pueblo, hermanos, les dice dos cosas. Hay una realidad, que es que el pueblo es bastante desobediente, muy desobediente, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos. Amén. Dice que es una profecía, hermanos, empieza a hablar, ¿no es cierto?, Jehová contra Israel, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, el versículo 1, contra Israel. Un pueblo desobediente, un pueblo que, con todo lo que Dios había hecho, un pueblo desobediente. Y hay algo, hermanos, muy llamativo que le dice Dios ahí nomás cuando empieza el versículo 2, yo os he amado. Amén. Yo os he amado. Dios le podría haber dicho, yo los creé, los hice a ustedes, los creé, yo los saqué de Egipto, yo los saqué del exilio, yo los perdoné un montón de veces. Les podría haber dicho un montón de cosas que iban a ser ciertas, que estaban bien, pero abarcó todo Jehová por medio de su profeta acá. Y fue, hermanos, a lo más profundo de todo, que es el hecho, hermanos, de que Él los amó. Amén, de que Él ama a su pueblo. Hay, hermanos, acá, es el amor de Dios, yo os he amado, le dice Jehová a su pueblo. Y hay tres cosas que yo quería destacar especialmente en cuanto a este amor, ¿no es cierto? O a la respuesta también. Una de ellas es la respuesta del pueblo. Una es que este amor de Dios por su pueblo es cuestionado por su pueblo. La otra es que este amor, hermanos, es demostrado por Dios y después es reconocido por su pueblo. Amén. Dios los ha amado. Ahora, antes de entrar a esto, a lo que más o menos pasó acá, hermanos, ¿cuántos de nosotros, y sería lindo que se pregunte usted mismo, hermanos, no me lo diga a mí, pero les quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que Dios los ama? Pero seguros que lo pueden sentir. Seguros, hermanos, que lo pueden saber y que lo pueden palpar, que lo pueden ver en ustedes mismos.
Y si la respuesta es sí, de parte suya, entonces, hermanos, usted tiene que ser consciente, o debe estar consciente, si responde sí, que es la bendición más grande que hay sobre la tierra. Y si es la bendición más grande que hay sobre la tierra, y lo es, y Dios lo ama, y usted me dice que sí, que sabe que Dios lo ama a usted, y seguramente que es así, eso debería, hermanos, entonces, elevarlo a usted. Debería, hermanos, llenarlo de gozo, llenarlo de alegría. Debería, hermanos, dejar todo problema, toda dificultad, pero muy, muy atrás, muy abajo de eso. Debería darle fuerzas, hermanos, para enfrentar esos problemas, pero sabiendo que soy amado por Dios, que Él me ama, que Él, el Dios del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas, me ama. Y ser conscientes de eso, hermanos, y entonces poder enfrentar toda situación que podamos tener, que puedan venir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, saben seguro, entonces, que Dios lo ama? ¿Cuántos lo sabemos? Porque, hermanos, si Dios nos ama, es, como les decía, la bendición más grande de todas. Israel acá lo sabía porque venía de parte del profeta, de un profeta, hermanos, de un profeta de Dios, y sabía, pudo escuchar de parte de Dios que Dios lo ama, lo amaba a Israel, amaba a su pueblo, pero no lo pudieron ver. Nosotros un poco de la misma manera, no porque viene un profeta, pero sí a través de la palabra de Dios podemos tener la voz de Dios diciéndonos que somos amados por Él. Pero ahora vamos a responder como Israel, y cómo respondió Israel acá, cuestionando ese amor. ¿Y cómo se cuestiona el amor de Dios, hermanos? Haciendo lo que hizo Israel acá. Son poquitas palabras también. Le dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ustedes me cuestionan ahora. Y ahora va a decir en qué lo cuestionan el pueblo de Israel a Dios. ¿En qué nos amaste? Poquitas palabras. ¿En qué nos amaste? ¿Qué era lo que le estaba diciendo el pueblo ahí? ¿O qué era lo que Dios, por supuesto que era así, estaba entendiendo como respuesta de parte del pueblo? Lo que Dios estaba entendiendo, hermanos, es, yo les dije el tiempo en que esto estaba sucediendo, ¿no es cierto? En ese tiempo, hermanos, había, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el libro de Joel, en Habacuc, había, en Ageo mismo, y muchas veces eran por juicios de Dios. No había vacas en los corrales. Había una plaga, en Joel lo pueden ver, hermanos, había devorado todas las plantaciones de Israel también. Si no había sido en este tiempo, había sido antes, y estaban sufriendo quizás las consecuencias también. El tema era, hermanos, que lo que Israel le estaba diciendo era, ¿en qué nos amaste si mirá cómo estamos? ¿En qué nos amaste si no no tenemos para comer? ¿En qué decís que nos amás si todavía no estamos seguros en contra puede venir cualquier enemigo y todavía no estamos fuertes para luchar contra ellos? Sin saber que Dios siempre peleaba con ellos. ¿En qué nos amaste si no tenemos, estamos pasando hambre? Tenemos problemas, tenemos dificultades. Y nosotros, ¿en qué nos amaste si no me das ese trabajo que quiero? Si no me sanás, si no cambias a mi esposo, si no cambias a mi esposa, si no cambias a mi hijo, si me tratan mal en el trabajo. Esos son también cuestionamientos que a veces le hacemos, hermanos, a Dios, al amor de Dios, al Dios que nos ama, cada uno de nosotros. Esos son, hermanos, cuestionamientos que nosotros le hacemos a Dios y que ahora le estaba haciendo también el pueblo de Israel. Amor cuestionado. El amor, hermanos, el verdadero Hijo de Dios, su esperanza mayor, su alegría mayor, su gozo mayor, hermanos, no es lo que le está pasando ahora. Es, hermanos, lo que va a venir para él y que es promesa de Dios. Porque cree en Dios, porque le cree a Dios, porque cree a su palabra. Y no se trata, hermanos, de nada de lo que pueda pasar en esta vida tampoco. Sabe, hermanos, el verdadero Hijo de Dios sabe perfectamente que Dios está en control de todo, como siempre decimos, en control de todo lo que puede pasar acá. Su esperanza mayor, como la de todos los patriarcas. Si no lea, hermanos, por ejemplo, Hebreos 11, ¿dónde tenían puestos los ojos esos hombres?
¿Dónde debemos tener puestos los ojos cada uno de nosotros también? En el Señor. Y en su promesa, hermanos, de salvación. Y en su promesa de que un día vamos a estar juntos a Él y ya, como decíamos hoy, por la eternidad. Estos, hermanos, los de Hebreos 11 tenían puesta su esperanza, hermanos, en la ciudad celestial, puesta su esperanza en lo prometido. Y nosotros también. Entonces, hermanos, no podemos cuestionar más. Pero hay una cosa también en esto del cuestionamiento. A lo mejor nosotros no cuestionamos con nuestras palabras. Venimos a la iglesia cuando tenemos que venir. Cumplimos todo lo que tenemos que cumplir con la iglesia. Está bien, estamos bien con nuestra familia quizás. El trabajo está bien también. Pero alguna dificultad o algún problema que tengamos, hermanos, nos ha quitado ese gozo o esa conciencia, esa alegría de la que hablaba al principio, de saber que proviene de saber, y solamente viene de acá, hermanos, de saber que Dios nos ha amado, que Dios nos ama. Quizás no estamos haciendo del todo cosas malas, pero ya no somos los mismos de antes. Ya no hacemos las cosas con el entusiasmo que lo hacíamos antes. Ya no tenemos el compromiso con el reino, con la iglesia y con la marcha de la iglesia, hermanos, como lo teníamos antes. Ya no me interesa tanto saber si al hermano le va bien o le va mal, como era antes. Ya no me interesa tanto predicar, si puedo lo hago, si no, medio que me da lo mismo, como que antes no era así. Entonces, es otra forma también de cuestionar el amor de Dios. O porque estoy haciendo algo directamente, me estoy quejando por algo que Dios no me da, cuando Él me dio lo mayor y me dio lo más importante. Y además todo lo bueno que tengo también nos lo ha dado Él. Cuestiono eso. O no lo cuestiono, no lo digo, pero no estoy tan entusiasmado con poner en alto, con trabajar para poner en alto su nombre. Puede ser de esa forma o puede ser de la otra. Hermanos, eso es cuestionar el amor de Dios. Porque si realmente hemos entendido lo que significa que Dios nos ha amado, vivimos, hermanos, esa es nuestra fortaleza. Entonces, ya voy a tratar de obedecer. Ya voy a tratar de ser un verdadero hijo de Dios. Voy a tratar de ser un buen hermano, un buen esposo, un buen cristiano, un buen compañero de trabajo. Voy a tratar de dar buen testimonio. Voy a dejar de cuestionar a Dios y de pensar solamente, como hacían estos hombres, hermanos, solamente en mí. O si alguien me está haciendo eso, alguien se está comportando así, no está siendo bueno conmigo, está siendo injusto conmigo, está siendo malo conmigo, hermanos, no voy a decirle a Dios, ¿cómo decís que me amás? Si mirá, ¿por qué no me librás de esto entonces? No lo voy a hacer. O no, eso no va a hacer que cese mi trabajo, mi gozo y mi compromiso con Él, con Dios. Amén. Eso es, hermanos, muy, muy importante que lo podamos ver, que lo podamos entender cada uno de nosotros. Miren el apóstol Juan allá en Apocalipsis, hermano, capítulo 1, habla de que está viendo al Señor, al que es, el que era, el que ha de venir, al Todopoderoso, y a Jesús, dice, a Jesús, el que nos amó. ¿Sabe en qué situación Juan estaba diciendo eso? ¿Cómo estaba Juan cuando estaba diciendo eso? ¿En qué situación estaba viviendo Juan, el apóstol Juan, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis? Cuando estaba escribiendo eso. Y cuando estaba diciendo al que nos amó, sea toda la honra, todo. ¿Cómo estaba él? Prisionero en una isla desierta. Amén. En una isla desierta. Lejos de sus amigos, lejos de toda comodidad, lejos de compañerismo con otros cristianos, lejos de todo. Estaba prisionero, con 90 y pico de años, además. Pero estaba diciendo, hermanos, y alabando a aquel que nos amó. Amén. No se olvidaba de que era amado por Dios.
No se olvidaba de eso. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, somos amados por Él. Somos amados. No se olvidaba de eso. El apóstol Juan, alguien le podría decir, pero vos dices que Dios te ama, mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te saca entonces de ahí? ¿Por qué no te llevas de nuevo con tu familia? ¿Por qué no estás con tu iglesia? Si tanto lo predicabas, si tanto lo buscabas, si tanto lo amás, si tanto te ama. No, Juan había entendido. Él sabía, hermanos, lo que era lo más importante para él. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros sepamos y tengamos plena conciencia de que somos amados por Dios. Y que no, hermanos, no es bueno, y ahora van a ver por qué, no es bueno cuestionar el amor de Dios. Es que si realmente somos conscientes, hermanos, no lo vamos a cuestionar, porque eso va a ser la alegría mayor para nosotros. Pero a veces no lo vemos, o a veces, como decía, hermanos, nos tira un poco abajo cuando no vemos por ahí, cuando no vemos que Dios nos da lo que nosotros queremos. ¿Amén? Y eso es malo. O puede ser que lo cuestionemos con nuestros pecados o quejándonos por los pecados de otros hacia nosotros. Son las tres cosas, con nuestros mismos pecados o quejándonos, hermanos, ¿dónde está tu amor? Si mira lo que me está haciendo este o esta. Lo cuestionamos con nuestros pecados, con los pecados, quejándonos por los pecados de los otros hacia nosotros, o directamente con no trabajar. No hay mucha queja así de labios, no hay mucho, pero ya no hacemos lo que hacíamos antes. Son las tres maneras de cuestionar el amor de Dios. Son las tres maneras, hermanos. Y por algo la Biblia, por ejemplo, allá en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, habla de volver al primer amor. Amén. Porque puede suceder eso. Puede suceder que cada cosa que nos pasa, que cada cosa que nos hacen, que cada cosa, y a veces la suma, hermanos, hace que nos apaguemos un poco. Pero si hacemos eso, está cuestionando el amor de Dios también. Amén. Lo estamos cuestionando nosotros. Y algo importante acá, hermanos, que cómo actúa. Ahora vamos a la parte de cómo actúa Dios ante el cuestionamiento, que pueden ser de esas tres maneras, acuérdense. ¿Cómo actúa Dios ante ese cuestionamiento? Y le dice acá a Israel: a Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Su heredad por los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Algo que Dios va a hacer acá, hermanos, es confrontar al que cuestiona. No, Dios no se va a quedar neutro ante el cuestionamiento nuestro, para nada. Dios no se va a quedar, hermanos, en una neutralidad. Si usted está en pecado, Él va a venir a confrontarlo. Usted va a pecar, usted va a el pecado que sea. Se acostumbró a mentir, está robando en el trabajo, está maltratando a su esposa, está maltratando a su esposo, hermanos. Dios no se va a quedar neutro ante eso. Usted está cuestionando su amor. Dios no se va a quedar neutro, hermanos, si usted se está quejando ante el pecado de los demás tampoco, del otro tampoco hacia usted. Dios no se va a quedar neutro si usted está apocado por todas esas situaciones. Quizás no es una queja tan abierta, digamos, pero usted ya no es el mismo porque le están pasando cosas. Lo va a confrontar. Amén. Lo va a confrontar. Nadie, hermanos, no va a quedar impune nadie que cometa pecado delante de Dios. Nadie. Él está mirando todo. No va a quedar nadie impune, hermanos, ningún pecado, ninguna injusticia que nosotros hagamos. Él lo está mirando y lo va a confrontar, y a veces, hermanos, es dura su mano también. Él no se va a quedar impune, no va a quedar, hermanos, quieto tampoco ante nuestras quejas hacia Él. ¿Dónde está tu amor si mirá todo esto que me está haciendo lo que me hace el otro, lo que me hace aquel? No, yo te dije cómo tenías que orar. Yo te dije que tenías que perdonar, yo te dije que tenías que ser paciente, yo te dije que tenías que responder, no tenías que responder mal por mal, sino devolver con el bien el mal. No, pero no lo hago porque ya me cansó, porque ya mirá lo que me hace, mirá aquello, lo otro. Está cuestionando su amor, y eso, hermanos, también Él lo va a confrontar. A nosotros. Quizás después va a hacer justicia con el otro también. Tampoco al otro va a quedar impune. El que nos hace eso malo, hermanos, Dios también va a ir por él
pero primero va a venir por usted. Amén. Primero por usted. Y tampoco, hermanos, se va a quedar quieto Dios si usted está apocado porque le pasan esas cosas. No se queja, no lo deja pasar todo, pero ya no trabaja para Dios como lo hacía antes. Pero ya no busca a Dios como lo hacía antes. Pero ya no le interesa tanto de los hermanos ni de la iglesia como lo hacía antes. Y Dios también va a venir por usted. Dios también va a venir, hermanos, por usted. Fíjense que acá dice que esta profecía era contra Israel. Amén. Y va a permitir que los edomitas, los idumeos, hermanos, se hicieran fuertes contra Israel. Pero después, hermanos, Dios iba a revertir todo eso. Y eso sucedió después. Después Dios iba a mostrarles, hermanos, a todos ellos, a los israelitas, que Él es el poderoso de Israel. Que Él los guarda, que Él los ama y Él los guarda siempre. A pesar de sus quejas, a pesar de todas las cosas, hermanos, muchos después, si bien sufrieron las consecuencias de su pecado, y eso sucede también con nosotros, después ellos vieron, mejor dicho, la mano de Dios. O sea, Dios le demostró su amor derrotando a sus enemigos. Me permitió un poco que sí tuvieran medio una victoria los enemigos de Israel, que eso sucedió, y después los derrotó, y Israel jamás fue quitado de ese lugar. Pero mejor dicho, después, hermanos, ellos tuvieron que reconocer, y por eso el último versículo también, eso es, hermanos, el amor demostrado, amén, demostrado de parte de Dios. Y después ellos tuvieron que reconocer, dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Reconocieron eso. Y lo mismo, hermanos, sucede también con cada uno de nosotros. Si usted es un hijo de Dios y lo es, si usted ama a Dios y lo ama, pero si usted está en alguna de estas tres situaciones que yo les decía, hermanos, algo que es seguro y algo que tiene que ver con el amor de Dios y algo que es importante que lo entienda, Dios no lo va a desechar, en el sentido que va a decir, me voy a buscar otro hijo, chao, vos andá, ya tuviste tu oportunidad, que venga otro, va a tener, te va a reemplazar ahora a vos. No va a ser eso. No lo hizo con Israel jamás. Pero sí, hermanos, va a tratar con usted, pero sí lo va a confrontar. Amén. Eso también es seguro. Por eso si estamos en alguna de estas situaciones, salga de ahí. Esta palabra, hermanos, es para advertir eso también. Y empiece a mirar. Y ¿vio la expresión de la Biblia? Vuelva al primer amor. Hermanos, empiece a ver, a mirar, pero con ojos y con plena conciencia, con todo su corazón, que es amado por Dios. Eso es también volver al primer amor. Empiece a ver que es amado por Dios, entonces, sea lo que sea que esté pasando, y a veces pasan cosas feas, hermanos, pasamos por cosas feas o desagradables o muy dolorosas, pero que eso no le quite, que eso no lo apoque, que eso no lo apague en el trabajo y en el compromiso hacia Dios. Y en la alegría de saber, en el gozo de saber que es un hijo de Dios, que es amado por Dios. Y eso significa que es salvo, además. Amén. Todos estos hombres, hermanos, mire Juan, como les decía, pero además todos los demás. A todos los mataron antes del tiempo de la vida, antes del tiempo normal de una vida normal de un hombre, de los 70, 80 años. Hermanos, todos, Pablo, Pedro un poquito más grande, pero todos los demás murieron jóvenes, entregaron su vida por predicar la palabra de Dios. Y lo hicieron contentos, porque eran conscientes que lo más importante de todo era, hermanos, saber que eran amados por Dios. Y después, no importa lo demás. Amén, no importa. De eso también se va a ocupar el Señor. Y si lo peor de todo que nos puede pasar es morir, hermanos, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Como dijeron aquellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, también al Rey. No te vamos a adorar. No importa que nos mates, no te vamos a adorar. Dios nos puede librar del fuego, que Dios nos puede librar de esto, pero si no lo hace, no importa, no te adoraremos tampoco. O sea, lo que estaban diciendo es, más allá de que Dios nos salve o no nos salve, nosotros no pensamos adorarte para nada. No tiene que ver con ser salvos del fuego o no. No te adoramos porque tenemos un Dios. Y si Dios no nos libra de esto, estamos con Él. Sabemos de dónde vamos. Sabemos que es nuestro Dios. Otros hombres, hermanos, al igual que Juan también, que eran conscientes, hermanos, de que eran amados por Dios.
Y el mismo sentir tiene que estar en cada uno de nosotros. Y ni hablar, porque ya hemos hablado mucho, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo también. Amén. El mismo sentir debe estar, hermanos, en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús dando su vida por amor a Dios y por amor a cada uno de nosotros también. El ejemplo mayor. Amén. Hermanos, usted es amado por Dios. No se apague ante las dificultades que pueda tener. No se queje tampoco porque alguien le hace algo por las injusticias hacia usted. Vos me amás, pero mirá lo que me está pasando. Si me amás, ¿por qué no me das ese trabajo? ¿Por qué no me das la salud? ¿Por qué no sanás a mi hijo? ¿Por qué no sanás a mi mamá? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No, no es así. No se trata de eso. Hermanos, y ni hablar tampoco, hermanos, no cuestionemos el amor de Dios con nuestros pecados. Amén. De ninguna de las tres maneras. Ni cometiendo la falta nosotros, ni quejándonos por las faltas hacia nosotros de los demás, ni apocándonos, ni apagándonos porque nos hacen cosas. Porque a veces, hermanos, esa quizás es la más engañosa. Amén. Esa quizás es la más engañosa porque nosotros en realidad no hay una queja abierta hacia Dios, o no está ni siquiera en nuestro corazón, así no está esa voz interior, hermanos, eso de quejarme porque me va mal o porque hay cosas que me están pasando. No está eso quizás, pero ya no actúo, ya mi relación con Dios no es la misma. Y ya mi compromiso con las cosas de Dios no son igual que antes. Bueno, eso también es cuestionar el amor de Dios. Hermanos, sencillamente porque si una persona es consciente de que es amado por Dios, su compromiso con la iglesia va a ser cada vez mayor, su compromiso con los hermanos cada vez mayor, su amor hacia Dios y hacia los hermanos cada vez mayor, su alegría y el gozo de saber que es un hijo de Dios va a ser cada vez mayor también, a pesar de todo lo demás que pueda sucederle. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Eso debería haber hecho el pueblo de Israel, a pesar de esas dificultades, que no había vacas en los corrales, que había sequías, que había esto, que había lo otro, que no la estaban pasando del todo bien, que había crisis y todas esas cosas. Hermanos, ¿en qué nos amaste? Esa no es la respuesta. Amén. Esa no era la pregunta, mejor dicho. La respuesta con pregunta para Dios. Que esa no sea tampoco la nuestra. Amén. Que no sea la nuestra, hermanos, disfrazada, mimetizada en ninguna de sus tres maneras. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día, y que Él nos ayude a no cuestionar y a ser conscientes, hermanos, cada vez más de su amor, del amor de Dios. Amén. Dios después les demostró su amor. Permitió, sí, hubo, hermanos, un tiempo en que sus enemigos se hicieron fuertes, pero después Dios los destruyó. Y hasta el día de hoy, hermanos, los que están en pie son el pueblo de Dios. Y esos, los idumeos y los de alrededor, no existen prácticamente. Muchos de ellos ya no existen tampoco. Amén. Ni siquiera en los pueblos del día de hoy que vienen de alguna de esas raíces. Edom desapareció. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Vamos a orar para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Para que Él nos ayude, hermanos, a volver. De alguna manera, este mensaje también es de volver a ese primer amor, a saber que Él nos ama. Amén. De otra manera que, como lo dice en Apocalipsis, pero es más o menos el mismo principio. De saber y ser conscientes que somos amados por Dios. Dios les esté bendiciendo, hermanos.